Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente, y en este día le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder estar por este medio para poder grabar un video y compartir un video más con todas aquellas personas que lo van a estar mirando, que lo voy a estar titulando La Omnipresencia de Jesús. En este día le voy a estar hablando acerca de cómo es que nuestro Señor Jesucristo manifestó la omnipresencia en su ministerio terrenal cuando Él caminó por esta tierra. Y comienzo leyéndole un versículo que se encuentra en el libro de San Mateo 18, versículo 20, que nos dice así, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos, y les estaba hablando acerca de la oración, acerca de cuando se reuniera la iglesia. El Señor Jesucristo les está hablando a sus discípulos y les está diciendo que donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. No está diciendo que va a estar después de que Él sea glorificado, después de que Él muera y resucite y sea glorificado. Está diciendo en ese momento, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, les estaba dando a conocer la omnipresencia que Él estaba manifestando en ese tiempo que Él caminaba en su ministerio terrenal. Nuestro Señor Jesucristo había nacido de la Virgen María como hombre. Como hombre el Señor Jesucristo estaba limitado. Como hombre el Señor Jesucristo se cansaba. El Señor Jesucristo dormía. Como hombre el Señor Jesucristo tenía sed. Como hombre el Señor Jesucristo tenía hambre. Como hombre el Señor Jesucristo tenía limitaciones como todo hombre, porque Él había venido para manifestarse en carne, para podernos redimir de todo aquello que nos tenía atrapados a nosotros, y para redimirnos de la condición en la que el primer Adán nos había metido. Pero ahora nosotros escuchamos que la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo, en su manifestación humana, Él es el postrer Adán, Él es el segundo Adán. Entonces Él vino para sacarnos de la condición en la que el primer Adán nos había introducido, y Él como hombre tenía limitaciones. Como hombre el Señor Jesucristo no podía estar a la vez en todo lugar, pero en su deidad como Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne, pero Él manifiesta que Él como Dios podía estar en todo lugar, porque cuando el Señor Jesucristo estaba hablando este pasaje, aún Él no había sido crucificado, aún Él no había muerto y había resucitado de los muertos, aún no había sido glorificado, sino que lo estaba hablando cuando Él caminaba con sus discípulos antes de ir a la cruz. Esto nos muestra que para que el Señor Jesucristo pudiera ser omnipresente y estar presente en todo lugar a la vez, porque si se reunía todo mundo a la vez a orar y a congregarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba diciendo que allí estaría a la vez con todo ser humano sobre la tierra. Él les estaba diciendo a sus discípulos que donde quiera que se reunieran en su nombre, allí va a estar Él en medio de los que se reunieran. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo podía hacer esto? La única manera que Él podía cumplir esto era que Él fuera omnipresente, porque si el Señor Jesucristo hubiera sabido que Él no podía cumplir esta palabra, Él nunca la hubiera dicho, porque Dios nunca miente. El Señor Jesucristo nunca mintió. Todo lo que Él dijo es la verdad, porque Él dijo que Él había venido para enseñarnos la verdad, y Él mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces quiere decir que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos la verdad, y Él habló acerca de su deidad, como Él a través de su humanidad Él estaba limitado, pero como Dios Él era omnipresente. Nosotros podemos mirar también en Mateo, lo mismo nos dice ya cuando el Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo es crucificado y resucitado, y ya él ya es glorificado. Ahora también nos vuelve a decir el mismo Señor Jesucristo, cuando les está enseñando a sus discípulos antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Entonces en Mateo 28:20, después de que el Señor Jesucristo había resucitado de los muertos y ahora sí el Señor Jesucristo estaba glorificado, vuelve a decir la misma palabra, dando a entender, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos enseña que cuando el Señor Jesucristo caminaba terrenalmente, y cuando el Señor Jesucristo fue glorificado, tenía la misma omnipresencia, tanto cuando Él caminaba como hombre, y después de que Él había sido glorificado, la omnipresencia estaba con Él. Él seguía poseyendo la omnipresencia tanto en su ministerio terrenal como después de que Él fue glorificado. Él seguía teniendo la omnipresencia. Nos dice la palabra de Dios en el libro de... Veamos otro pasaje que se encuentra en el libro de San Juan 1:48. En el libro de San Juan 1:48, cuando el Señor Jesucristo habla con Natanael, miramos nosotros también lo que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos. Veamos lo que nos dice aquí. Dice en el libro, dice aquí en San Juan 1:47, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Besaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces podemos mirar aquí que está hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y de su nacimiento y de su manifestación como hombre. Entonces dice: Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Fíjese bien lo que nos está diciendo aquí la palabra. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces podemos mirar que aquí el Señor Jesucristo está manifestando la omnisciencia. El tema que estamos hablando ahorita es la omnipresencia, pero también el Señor Jesucristo manifestó la omnisciencia, que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y estamos mirando cómo le dice. Entonces el versículo 48 le dice así: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces aquí el Señor Jesucristo le está diciendo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor Jesucristo le estaba demostrando que Él era omnipresente, porque el Señor Jesucristo físicamente no había estado en ese lugar. Físicamente no había estado ahí. Hay algunos comentaristas que dicen que cuando Natanael estaba debajo de la higuera, algunos llegan a la conclusión que Natanael estaba orando. Entonces, si es cierto, aún todavía más, porque el que responde las oraciones es Dios, y sabemos que todos los judíos oraban solamente al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Ellos no dirigían sus oraciones a ningún otro ser. Entonces, con este otro pasaje también podemos mirar que el Señor Jesucristo le está diciendo con toda claridad. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, cuando caminaba en su ministerio terrenal, era omnipresente. Como Dios, porque sabemos que el Señor Jesucristo dice claramente que nos dice en Filipenses 2:5 que Él también se despojó a sí mismo de su deidad para poder Él redimirnos. O sea que en su humanidad el Señor Jesucristo tuvo que despojarse de la deidad para manifestar todo lo que Él tenía que manifestar como hombre. Pero cuando Él estaba caminando como hombre, Él no dejaba de ser Dios. Él era el Dios eterno, era el Dios todopoderoso, y Él seguía teniendo su deidad, porque como Dios, Él llena el cielo, la tierra y todas las cosas. Por eso es que el Señor Jesucristo dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Él prometió estar con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo, porque Él sabe que Él puede hacerlo y porque nuestro Señor Jesucristo es omnipresente. Fíjese lo que nos dice en San Juan 3:13, el Señor Jesucristo hablando con Nicodemos. El Señor Jesucristo dice en San Juan 3:13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo nos está diciendo aquí? Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y luego dice: el Hijo del Hombre que está
en el cielo. Entonces el Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemos en este pasaje. Nosotros miramos que estaba hablando con Nicodemos y le está diciendo a Nicodemo que el Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemos en la tierra, y a la vez le está diciendo que en el momento que él estaba hablando con Nicodemos, él también está en el cielo. Dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo como hombre iba a estar en el cielo? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo está diciendo que él, a la vez que estaba hablando con Nicodemos, estaba en el cielo? Esto, la única forma es que nuestro Señor Jesucristo poseía en su humanidad, también poseía la deidad y también poseía el atributo, porque el Señor Jesucristo manifestó todos los atributos de Dios en su humanidad y lo sigue manifestando en este tiempo, porque Él es Dios. Él no es alguien más, no es la segunda persona de una Trinidad, ni es un Dios inferior, ni es simplemente el Hijo de Dios, porque lo que se llama Hijo de Dios en nuestro Señor Jesucristo es lo que nació de María, porque dice claramente en San Lucas 1:35, el Espíritu dice que el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra, y dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No dice que ya se llamaba Hijo de Dios en la eternidad. Por eso dice que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y dice claramente que el Espíritu de Dios vendría sobre María. Y si el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No dice que ya se llamaba Hijo de Dios. Entonces esto nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él caminó por la tierra, a la vez que Él estaba en la tierra, Él como hombre estaba en la tierra, pero Él también demostró que como Dios, Él estaba en el cielo, porque está diciendo el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Él estaba demostrando que que las dos naturalezas, tanto la divina como la humana, se unieron en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Eterno se unió en ese cuerpo para unirse a la naturaleza humana, para podernos redimir. Y como Dios, Él estaba en todo lugar. Él es omnipresente como Dios, y se estaba manifestando en un cuerpo humano. Y Él mismo hablaba que el Hijo del Hombre a la vez estaba en la tierra y estaba en el cielo. ¿Cómo podía estar a la vez en el cielo y en la tierra? Lo único que puede enseñarnos esto es que el Señor Jesucristo necesitaba ser omnipresente para poder estar a la vez en el cielo y en la tierra. Y la única forma es que Él fuera Dios, porque el único que es omnipresente es Dios mismo. Dios es el único que es omnipresente. En el Salmo 139, versículos 7 al 8 en adelante, nos dice que Él lo llena todo. Jeremías 23 y 24 también nos dice que Él lo llena todo. Proverbios 15:3 nos dice que los ojos de Dios están en todo lugar. Y hay muchos textos que nos enseñan que Dios está en todo lugar, que Dios llena el cielo y la tierra. Entonces, que Dios está a la misma vez tanto en el cielo como en la tierra. O sea que Dios es omnipresente en su deidad. Esto lo único que nos enseña es que Dios mismo se manifestó en carne, como nos lo dice Primera de Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne. El Dios eterno se manifestó en carne, y ese es el Dios que estaba manifestando su omnipresencia. Miramos también en San Juan, en el libro de San Juan 14. El libro de San Juan 14, versículo 3, el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos de su ida al cielo, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Podemos mirar nuevamente que el Señor Jesucristo está hablando de su omnipresencia, porque dice, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos en la tierra. Estaba presente allí con ellos, hablándoles antes de que Él fuera a la cruz y antes de que Él muriera y resucitara. El Señor Jesucristo les está diciendo con toda claridad que Él está en el cielo. Él les está diciendo con toda claridad, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo se iba a ir si a la vez nos está diciendo Él mismo que es omnipresente? Él mismo les está diciendo que cuando Él estaba hablando con ellos ahí mismo,
cuando Él estaba hablando con ellos, también les está diciendo que está en el cielo, pero luego les dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto lo que nos enseña es que nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad como hombre, lo que había nacido de la Virgen María, no había estado en el cielo, como en su cuerpo presente. Como hijo de Dios había estado en el cielo, pero en el plan y en el propósito de Dios, no como la segunda persona de la Trinidad, ni tampoco como un segundo Dios, sino que donde el Señor Jesucristo había estado antes en el cielo y había estado con Dios, pero no en cuerpo presente y no como la segunda persona de una Trinidad, sino en el plan y en el propósito de Dios, es que el Señor Jesucristo había estado antes. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía su plan, ya tenía su propósito, que Él mismo se iba a manifestar en carne y que iba a tomar un velo de carne, iba a tomar un cuerpo de la Virgen María. Por eso es que el Señor Jesucristo podía decir que desde antes de la fundación del mundo ya había estado con el Padre, ya estaba con el Padre. Y aquí el Señor Jesucristo nos está haciendo dos comparaciones, que en su humanidad estaba con los discípulos, pero en su deidad estaba en el cielo. Lo que iba a ir al cielo era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ascendió en ese cuerpo que nació de María y que fue resucitado de los muertos, y en ese cuerpo el Señor Jesucristo dice que ascendió a los cielos. En el libro de los Hechos 1 nos dice claramente que cuando se les aparecieron los ángeles, en Hechos 1:12, a los discípulos les dijeron: varones hermanos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que vosotros habéis visto ir, así como le habéis visto ir, así volverá de nuevo. En Hechos 1:11-12. Allí lo puede usted leer. Entonces lo que nos está enseñando es que lo que ascendió al cielo fue la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nunca había estado en el cielo como hombre en su manifestación humana. Ese cuerpo que nació de María solamente ascendió al cielo después de que resucitó y fue glorificado, porque la palabra de Dios nos dice que la sangre y la carne no heredarán en el reino de Dios. O sea que el Señor Jesucristo, mientras Él estuvo en un cuerpo humano, estuvo en la tierra. Y no es ese cuerpo todo el tiempo, desde que nació, desde que fue engendrado en María, estuvo en la tierra y no ascendió al cielo hasta que fue glorificado, pues que ascendió al cielo. Entonces esto es lo que nos enseña que el Señor Jesucristo, cuando hablaba de ir al cielo o de ir al Padre o de regresar al Padre, estaba hablando en su humanidad, que su naturaleza humana iba a ir al Padre, y de regresar al Padre, porque Él iba a regresar ahora en un cuerpo glorificado. Ahora Dios mismo iba a tomar ese cuerpo para sentarse en ese cuerpo, para poder manifestarse a todos los hombres, como lo dice que Dios está en Cristo, y como nos dice en 1 Timoteo 6:17, que Él va a mostrar al único y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces con esto podemos mirar que el Señor Jesucristo estaba diciendo que el Hijo del Hombre dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo como hombre no podía estar en el cielo a la vez y estar en la tierra. Aquí nos está mostrando que nuestro Señor Jesucristo, para poder cumplir esta función, para poder demostrar este atributo de Dios, solamente podía ser el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Ese es lo único que nos puede mostrar. Esto lo que nos enseña es que nuestro Señor Jesucristo tenía dos naturalezas, tanto la divina y como la humana. Segunda de Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo, en ese cuerpo humano, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en Colosenses 2:9 nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que es omnipresente, la deidad de Cristo, y en su humanidad Él estaba limitado en la tierra. Que el Señor Jesucristo me le bendiga poderosamente. Nos miramos en un segundo video.
Y si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba y nos acompañe para que le sigan llegando las notificaciones de estos videos que vamos a seguir subiendo, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su humanidad y de su deidad, porque es la única manera que nosotros vamos a poder tener entrada en el reino de los cielos, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Que Dios me le bendiga poderosamente.